Mi suegra reclamó mi sueldo a los 57 días de mi matrimonio. Mi esposo no me defendió, solo preguntó si ganaba más que él. No tenía ni idea. La taza de café fue un regalo de bodas. Cerámica blanca, hecha a mano, con una pequeña imperfección en el borde donde la arcilla se había estirado ligeramente durante la cocción. Recuerdo haber pensado cuando la desenvolví que era el regalo más honesto que habíamos recibido. Hermoso, pero sin pretender ser perfecto. Recuerdo haber pensado que era una buena señal. Estaba sosteniendo esa taza cuando mi suegra me dijo que mi sueldo le pertenecía a su familia. Lo dijo de la manera en que la gente anuncia cosas que ya se han decidido en habitaciones a las que no fuiste invitado, sin preámbulos, sin suavizarlo. Solo Roberta Haynes, sentada en mi sillón, el que tenía desde el posgrado, el que yo misma había retapizado con una tela verde oscuro que encontré en una venta de patrimonio en Asheville, sentada en él como si siempre le hubiera pertenecido, cruzando las manos en su regazo y diciendo: «Tu sueldo se irá a nuestra cuenta a partir de ahora». A los 57 días de mi matrimonio, dejé la taza lentamente, sentí el clic de la cerámica contra la encimera de granito, sentí cómo cambiaba el aire en la cocina, y luego sonreí. No la sonrisa que les doy a los clientes cuando han subestimado lo que ya sé, algo más sutil que eso, algo que guardaba principalmente para mí. «No será necesario», dije, «gano más que todos ustedes juntos». El silencio que siguió tuvo un peso físico, y entonces mi esposo, Daniel Robert Haynes, el hombre con el que había salido durante 18 meses, con el que estuve comprometida 8 y con el que me casé hacía 57 días, se puso del color del papel viejo de impresora y susurró 4 palabras que me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre el próximo capítulo de mi vida. «¿Ganas más que yo? No un mamá, eso está fuera de lugar. No un Roberta, esto no es asunto tuyo». Ni siquiera sorpresa por la audacia de lo que había dicho, solo miedo, puro miedo, revelador y sin protección, de que yo tuviera más que él. Miré la cara de mi esposo, miré la cara de mi suegra, miré el sillón que tenía mi nombre, en una casa que tenía mi nombre en la hipoteca, y entendí, con la claridad particular que proviene de ser muy buena para encontrar cosas que la gente intenta esconder, exactamente en lo que me había metido. Recogí mi taza de café, tomé un sorbo. «Necesito hacer una llamada», dije. Subí las escaleras, cerré la puerta del dormitorio y abrí una hoja de cálculo. La llamé Registros del Hogar y comencé. «Mi nombre es Margot Elise Alcafore Webb. Mantuve mi apellido profesionalmente, lo que debería haber sido mi primer dato. Me casé con Daniel en 2021, lo que significaba que había sido analista financiera forense durante 9 años. Tenía mi certificación CFE, había testificado como perito en 11 casos y había recuperado o documentado un total de $34 millones en activos ocultos, malversados o transferidos fraudulentamente para clientes, que iban desde abogados de divorcio o hasta el Departamento de Ingresos de Carolina del Norte. Mi trabajo, en lenguaje sencillo, es encontrar dinero que la gente intenta ocultar. Soy excepcionalmente buena en ello. Crecí en Durham, hija de un abogado fiscal y una maestra de matemáticas de preparatoria, lo que significa que me criaron entendiendo 2 cosas, que los números no mienten y que las personas que los presentan a menudo sí lo hacen. Obtuve mi licenciatura en contabilidad en NC State, mi maestría en contabilidad forense en Georgetown, y pasé mis primeros 3 años después de la universidad en una de las 4 grandes firmas, aprendiendo cómo las empresas estructuraban sus informes de maneras técnicamente legales y funcionalmente engañosas. Luego me independicé, construí una lista de clientes, forjé una reputación. Para cuando me casé con Daniel, cobraba $380 la hora. No tenía deudas excepto la hipoteca de una casa que había comprado en el barrio de Plaza Midwood en Charlotte. Conducía un Volvo XC60 2022 que había pagado en efectivo y tenía una cuenta de jubilación que mi asesora financiera, Patricia Wynn, describía como agresivamente saludable. Daniel sabía que trabajaba en finanzas, sabía que tenía mi CFE, sabía que yo era, como dijo una vez en nuestra tercera cita, claramente muy buena en lo que haces. Nunca me preguntó cuánto ganaba, ni en 18 meses de noviazgo, ni en los 8 meses de nuestro compromiso, ni en 57 días de matrimonio, simplemente lo asumió. Y la suposición, como entendería más tarde, era que yo ganaba menos que él. Tal vez cómodamente, tal vez significativamente, pero menos, porque Daniel ganaba buen dinero. Su LLC, Haynes Consulting Group, generaba ingresos reales. Conducía un BMW Serie 5, usaba buenos trajes y hablaba de dinero con la confianza de alguien que nunca había tenido que rendir cuentas de él cuidadosamente. Asumió que yo era exitosa de la manera en que a menudo se asume que las mujeres en finanzas son exitosas, competentemente, como apoyo, en un registro ligeramente por debajo del de los hombres a su alrededor. Nunca se le había ocurrido comprobarlo. Esa suposición era la arquitectura sobre la que se construyó todo lo demás. Y ahora tenía una hoja de cálculo abierta y una suegra abajo que me acababa de decir, a los 57 días de mi matrimonio, que mis ingresos eran un recurso que debían administrar otras personas además de mí. Empecé con febrero
Febrero había sido lo primero que noté, aunque me había dicho a mí misma que no era nada. Una transferencia de $4,000 de nuestra cuenta conjunta, la que abrimos juntos para gastos del hogar, servicios, despensa, la maquinaria práctica de una vida compartida, sin nota, sin explicación. Le había preguntado a Daniel al respecto una vez, casualmente, durante la cena. Solo moviendo algunas cosas, dijo, todo arreglado. Lo anoté en la hoja de cálculo. 14 de febrero, $4,000, de conjunta desconocida, sin explicación proporcionada. Me dije a mí misma que no era nada. Marzo fue más difícil de ignorar. Un estado de cuenta de tarjeta de crédito llegó por correo a nombre de Daniel. Esto no era inusual. Él tenía sus propias tarjetas, sus propias cuentas, la infraestructura financiera ordinaria de un adulto que había administrado su propio dinero antes de conocernos. Pero el estado de cuenta era de un emisor que no reconocí. Y cuando lo recogí, no estaba espiando. Estaba en la encimera de la cocina con el resto del correo. Vi la ventana del saldo a través del panel de plástico del sobre. $22,000. Lo dejé, lo volví a tomar, lo abrí con el vapor de la tetera. Sé cómo suena eso, pero soy una analista financiera forense, y algo en mi cerebro primitivo había estado haciendo cálculos desde febrero, y a veces el instinto profesional anula el cortés. El estado de cuenta tenía 11 páginas. Fotografié cada página con mi teléfono, en orden, con buena luz, en menos de 4 minutos. Luego lo volví a sellar con un poco de pegamento en barra y lo dejé en la encimera exactamente donde lo había encontrado. Los cargos estaban detallados: estadías en hoteles, no hoteles de negocios, propiedades boutique, cenas en restaurantes de los que nunca había oído hablar en ciudades donde Daniel me había dicho que tenía reuniones con clientes, y un cargo mensual recurrente, $340,000, a algo llamado Suite Stay Preferred. Busqué el nombre esa noche desde mi laptop. Suite Stay Preferred era un programa de membresía para alojamientos de larga estancia, apartoteles boutique, el tipo de lugar donde reservas por mes, no por noche. El tipo de lugar que te da una llave electrónica, un pase de estacionamiento y un pequeño paquete de bienvenida con la contraseña del Wi-Fi y los horarios de la piscina. El tipo de lugar donde te alojarías si necesitaras un sitio que no fuera tu casa. Agregué las 11 páginas de estados de cuenta fotografiados a la carpeta de registros del hogar en mi disco encriptado. Dormí bien. Quiero ser clara al respecto. Me han preguntado desde entonces, personas que se enteraron de la cronología, cómo dormía durante todo esto. Dormí bien. Cuando estás entrenado para encontrar activos ocultos, aprendes a separar el registro emocional del investigativo. Miras lo que tienes delante, lo documentas, pasas a lo siguiente. No entras en pánico hasta que tienes suficientes datos para entender por qué estás entrando en pánico realmente. Abril me dio más datos. Roberta vino a quedarse en abril. Esto, me dijeron, era algo normal. Visitaba durante una semana o dos cada pocos meses. Lo había hecho desde que Daniel compró la casa antes de que estuviéramos juntos. Tenía una habitación de invitados que consideraba suya. Había entendido esto desde el principio. Me había preparado para ser una buena nuera. Le había comprado su marca preferida de té de hierbas y había puesto toallas extra en la habitación de invitados. Y genuinamente, sinceramente, lo intenté. Para lo que no estaba preparada era para la forma en que la energía de la casa cambiaba cuando ella llegaba. Daniel se volvía más silencioso, más cuidadoso. Se movía por las habitaciones de manera diferente cuando ella estaba allí. No tenso exactamente, sino calibrado, como un hombre que ha sido recalibrado. Cedía ante ella en pequeñas cosas que se acumulaban en algo que no podía nombrar, pero que seguía notando. Qué silla ocupaba en la mesa, qué temas elegía sacar y cuáles dejaba pasar. La forma en que la miraba antes de responder ciertas preguntas. Me dije a mí misma que era una dinámica familiar cercana. Algunas familias eran así. Yo también era cercana a mi madre. Luego, un miércoles por la noche, volví del supermercado y los encontré en la sala, con el volumen de su conversación más bajo. No detenido, más bajo. La particular caída en el registro que la gente usa cuando está en medio de algo que quieren terminar antes de ser interrumpidos. Puse las bolsas en la encimera de la cocina. Me moví en silencio. La puerta de la cocina estaba abierta 5 centímetros. ¿Qué cree Margot que tenemos?, preguntó Roberta. Me quedé en el pasillo con una bolsa de limones en la mano y sentí como la pregunta se asentaba en mí como una piedra en agua quieta. ¿Qué cree Margot que tenemos? No. ¿Qué sabe Margot sobre el negocio? No. ¿Ha preguntado Margot sobre las finanzas? ¿Qué cree? El tiempo pasado de una actuación, el marco de alguien que gestiona una percepción. Entré a la cocina y empecé a desempacar las compras. Daniel entró 5 minutos después, se sirvió un vaso de agua, me besó en la mejilla y me preguntó cómo estaba la tienda. Bien, dije, mucha gente. Qué bueno, dijo él. Esa noche, agregué una nueva pestaña a mi hoja de cálculo. La llamé preguntas. La primera entrada decía, ¿qué tienen que no quieren que yo sepa? Llamé a Deja en junio. Deja Washington había sido mi amiga desde nuestro tercer año en NS State, cuando ambas nos quedábamos hasta tarde en la biblioteca un jueves por la noche, y me ofreció la mitad de su sándwich de Subway porque había oído mi estómago rugir desde 2 mesas de distancia. Ahora era abogada de derecho familiar en Washington and Improved LLP en Charlotte.
12 años de práctica, una especialidad particular en litigios de divorcio de alto patrimonio, y una reputación entre los abogados con los que ocasionalmente trabajaba como alguien a quien no querías tener al otro lado de la mesa si tenías algo que ocultar. Conduje hasta su oficina un martes por la mañana y puse una carpeta sobre la mesa entre nosotras. Contenía 47 páginas, estados de cuenta fotografiados, registros de transacciones impresos de nuestra cuenta conjunta, una cronología que había construido en una hoja de cálculo separada, cruzando el itinerario de viaje declarado de Daniel con los cargos de hotel en la misteriosa tarjeta de crédito, una lista de 6 preguntas que aún no había podido responder. Deja miró la carpeta por un largo momento, luego a mí. ¿Cuánto tiempo llevas documentando esto? Desde febrero. Abrió la carpeta, leyó en silencio durante 4 minutos. Lo sé porque estaba mirando el reloj en su pared. Esto es suficiente para empezar, dijo. Todavía no, le contesté. Lo quiero todo. Me miró por encima de la carpeta. Margot, sé lo que estoy haciendo, dije. Dame 90 días. Ella sabía que no debía discutir conmigo sobre documentación. Me había contratado 2 veces como analista consultora en sus propios casos. Entendía cómo trabajaba. 90 días, dijo. Luego hablamos de plazos. Conduje a casa y llamé a Marcus. Marcus Tyndall había sido contador forense durante 19 años, primero en la División de Investigación Criminal del IRS y luego en una firma boutique en Raleigh que se especializaba exactamente en el tipo de trabajo que estaba a punto de necesitar. Había trabajado con él en 4 casos. Era meticuloso, metódico y tenía un don para encontrar el hilo en una estructura financiera que, al jalarlo, desenredaba todo lo demás. Le expliqué la situación en términos clínicos, de la misma manera que explicaría un caso de cliente. Investigación de activos ocultos, objetivo, un individuo y potencialmente una parte relacionada. Paquete de documentación inicial, 47 páginas. Envíame lo que tienes, dijo Marcus. Dame 2 semanas para una evaluación inicial. Regresó en 11 días. Nos sentamos en su oficina de Raleigh, una habitación tranquila en el 2º piso con ventanas que daban a un estacionamiento, y me explicó lo que había encontrado con la calma particular de alguien que ha visto el engaño financiero en suficientes de sus formas como para haber dejado de sorprenderse por alguna de ellas. Haynes Consulting Group había ganado $238,000 en el año anterior a nuestra boda. Las cuentas personales de Daniel, a las que tenía cierta visibilidad a través de nuestra declaración conjunta, reflejaban 91,000 de eso. Los 87,000 restantes se habían movido, en transferencias que promediaban entre $7,000 y $9,000 cada una a lo largo de 11 meses, a una cuenta de ahorros en Greensboro, Carolina del Norte, a 31 minutos de la casa de Roberta Haynes. La cuenta de Greensboro se había abierto en 2019. El contacto de respaldo en la cuenta, la persona autorizada para acceder a ella en caso de emergencia, el nombre que das cuando quieres que alguien más pueda acceder a tu dinero, era Roberta Ann Haynes. Me quedé asimilando eso por un momento. Luego Marcus pasó a la siguiente página. La propiedad había requerido más investigación. Estaba estructurada a través de una sociedad holding, Haynes Family Properties LLC, registrada en Delaware en 2018, con una dirección de agente registrado que era un bufete de abogados en Wilmington especializado en exactamente el tipo de registro de negocios anónimos que la gente usa cuando quiere distancia entre ellos y un activo. Pero Marcus tenía 19 años de experiencia encontrando hilos. La LLC poseía un edificio comercial en Kannapolis, Carolina del Norte, una propiedad tipo franja comercial, 4 locales para inquilinos, 2 actualmente arrendados a un salón de uñas y una oficina de seguros. La LLC era copropiedad en partes iguales de 2 miembros, Daniel Robert Haynes y Roberta Ann Haynes. La propiedad generaba $4,800 al mes en ingresos por alquiler, distribuidos a la LLC y de allí a sus miembros. Ni un centavo de eso había sido revelado en las declaraciones financieras de Daniel durante nuestro matrimonio. Ni un centavo de eso había aparecido en ninguno de los documentos que me había mostrado cuando discutíamos nuestro panorama financiero combinado antes de la boda. Me senté en la mesa de conferencias de Marcus mirando un informe de 17 páginas que documentaba, con detalles precisos y medidos por un contador, la arquitectura de lo que realmente era mi matrimonio, no una sociedad, sino un acuerdo de financiamiento. Se suponía que yo debía aportar mis ingresos a un hogar que estaba extrayendo riqueza en secreto hacia una estructura paralela controlada por Daniel y su madre. Mi sueldo, como había dicho Roberta a los 57 días del matrimonio, antes de saber cuál era realmente mi sueldo, se suponía que debía ir a su cuenta. Había sido seleccionada, evaluada y determinada como una buena fuente. Pensé en Roberta en mi sillón. Pensé en la cara pálida de Daniel y sus 4 palabras. Pensé en la puerta de la cocina entreabierta y en ¿qué cree Margot que tenemos? Mis manos estaban muy quietas sobre la mesa de conferencias.
Quiero ser precisa al respecto. Me han preguntado desde entonces si lloré, si me derrumbé, si la habitación me dio vueltas. Nada de eso pasó. Mis manos estaban quietas. Mi respiración era regular. Lo que sentí sentada allí fue algo cercano al reconocimiento profesional. La claridad específica y fría de un momento en el que has sospechado la forma de una estructura oculta, y la documentación finalmente la confirma exactamente. Marcus, dije, necesito 2 copias de este informe. Una para mi abogada, una para una caja de seguridad. Ya están impresas, dijo. Conduje de regreso a Charlotte. Me detuve en un lugar tailandés que me gustaba en Central Avenue. Pedí el curry massaman y lo comí sola en una mesa junto a la ventana, observando la calle. Tenía 90 días de documentación, 17 páginas de contabilidad forense y una carpeta que estaba a punto de convertirse en 31 páginas de la demanda de divorcio más precisamente organiza, da que deja Washington hubiera armado jamás. Pero primero tenía que esperar, porque había una cosa más que necesitaba. La crisis llegó en octubre. No esperaba que viniera de la dirección que tomó. Había estado monitoreando la cuenta conjunta, observando la documentación de la LS, rastreando lo que Marcus y yo habíamos catalogado ahora como 9 transferencias separadas desde la boda, por un total de $31,400 movidos de cuentas, a las que tenía visibilidad parcial a cuentas a las que no. Había sido paciente, estratégica, una mujer construyendo un caso. Lo que no había estado vigilando era el nombre de mi propia compañía. Un jueves por la mañana de octubre, recibí una llamada de Patricia Wynn, mi asesora financiera, 21 años en gestión de patrimonios, con una lista de clientes que incluía a 4 de los 15 hogares más ricos del condado de Mecklenburg. Llamó a las 8:16 a.m., lo que era temprano para Patricia, lo que significaba que algo andaba mal. Margot dijo, ¿alguien te ha contactado sobre tus cuentas de corretaje? No. ¿Por qué? Una pausa que fue 3 segundos demasiado larga. Alguien llamó ayer. Dijo ser tu esposo. Dijo que lo habías autorizado para solicitar información de la cuenta, tenencias, saldos, estructuras de beneficiarios. El representante con el que habló siguió el protocolo y no divulgó nada, pero la llamada se registró y me activó una alerta. Se me cayó el estómago al suelo, no por miedo, sino por cálculo, porque sabía exactamente lo que significaba esa llamada. Daniel, o Roberta, o alguien que habían contratado, habían comenzado su propio proceso de documentación. Estaban tratando de obtener una imagen de mis activos antes de que yo presentara la demanda. Estaban tratando de entender a qué se enfrentaban, lo que significaba que estaban planeando algo, lo que significaba que mi ventana de 90 días acababa de cerrarse. Patricia, dije, bloquea todo, ninguna autorización de acceso sin mi consentimiento escrito y personal, y registra esta llamada. Ya está hecho, dijo. Te llamé a ti primero. Colgué y llamé a Deja antes de siquiera dejar mi café. Vamos a presentar la demanda en enero, le dije. Faltan 3 meses. Conozco los plazos. Quiero que le entreguen los papeles en su oficina. Una pausa. Margot, en su escritorio, con sus colegas en la habitación de al lado, un lunes por la mañana. Ella lo anotó. Los siguientes 3 meses fueron los más largos de mi vida, no porque tuviera miedo, sino porque la paciencia, cuando entiendes la forma completa de lo que te han hecho, es un tipo particular de disciplina sostenida. Fui a trabajar, facturé mis horas, volví a casa a un matrimonio que ahora entendía completamente, y desempeñé mi papel en él con la misma energía precisa y controlada que aplicaba a cualquier investigación que era a punto de cerrar. Daniel nunca mencionó la llamada a Patricia, nunca mencionó que algo hubiera cambiado. No sabía que yo sabía. Ese, al final, fue su error más caro. Firmé los papeles de divorcio el 2 de enero. 31 páginas, con pestañas, anotadas, documentadas hasta el último centavo con citas al informe de contabilidad forense, que Marcus ahora había ampliado a 38 páginas. Deja lo había organizado en 4 secciones: activos ocultos, omisión fraudulenta, mala fe financiera durante el matrimonio y una propuesta de distribución equitativa que reflejaba la imagen completa de lo que Daniel había ocultado. Me dijo Deja cuando revisamos juntas el borrador final, la demanda más limpia que había visto en 12 años de práctica en derecho familiar. Es exhaustiva, le dije. Es hermética, dijo ella. Lo que sea que intente su abogado, no encontrarán una grieta, dije. Yo la construí. Presentamos la demanda el 8 de enero a las 11:42 a.m. un lunes 11 de enero, un invierno gris de Charlotte, de esos días en que el cielo es del mismo color que la acera. El notificador de Deja, un hombre llamado Roy que llevaba 20 años haciendo esto y tenía la expresión particularmente indescifrable de alguien que entrega noticias para ganarse la vida, entró en las oficinas de Haynes Consulting Group en South Tryon Street, preguntó en la recepción por Daniel Haynes y cuando Daniel salió de su oficina, curioso, no preocupado, todavía no, le entregó un sobre sellado. Roy me contó más tarde que Daniel sostuvo el sobre por un momento sin abrirlo, que miró el remitente y que algo cambió en su cara. No algo dramático, no un colapso, solo un desplazamiento silencioso, como un mueble que ha sido movido 1 centímetro de donde se suponía que debía estar. Lo abrió, de pie en su propia área de recepción. Roy ya estaba de vuelta en su coche antes de que Daniel terminara la primera página.
Mi teléfono sonó 22 minutos después. Miré la pantalla, lo puse boca abajo en mi escritorio y volví al caso Watkins en el que estaba trabajando, una disputa sobre la valoración de un negocio de una empresa en Greensboro, o, irónicamente, sobre la cual debía presentar un informe pericial para el viernes. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Llamó 2 veces más antes del mediodía. Dejé que ambas se fueran al buzón. Esa noche oí su llave en la cerradura a las 6:47 p.m. Estaba en la estufa, haciendo pasta. Había abierto una buena botella de vino, un Barolo que había estado guardando, un 2016 de un pequeño productor en Piamonte que había comprado en una subasta hacía 2 años y que tenía la intención de abrir para la ocasión adecuada. Esta parecía la ocasión adecuada. Se quedó en el umbral de la cocina por un largo momento. El sobre estaba en su mano. Aún. Lo había estado cargando todo el día. ¿De dónde sacaste todo esto? Revolví la pasta. Lo encontré. Margot. Soy una analista financiera forense. Daniel. Me giré para mirarlo. Encuentro cosas que la gente intenta ocultar. Eso lo sabías de mí cuando te casaste conmigo. Me miró fijamente. Su rostro tenía la cualidad de algo evacuado, como si la expresión que solía llevar hubiera sido removida y nada hubiera sido puesto en su lugar todavía. Mucho de esto no es lo que parece. ¿Las 31 páginas? Silencio. La LLC está documentada. La cuenta de Greensboro está documentada. La propiedad en Kannapolis está documentada. Las transferencias están documentadas. Marcus Tyndall pasó 4 meses en esto. Ha testificado como perito 43 veces. Su informe se sostendrá. Volví a la estufa. Eres bienvenido a que tu abogado lo revise. ¿A dónde se supone que vaya? Respiré hondo. Mantuve mi voz estable. Creo que hay una propiedad comercial en Kannapolis que genera $4,800 al mes en ingresos por alquiler. Copropiedad tuya y de tu madre. Jugué con la pasta. Serví mi vino. Estoy segura de que ella puede ayudar. Lo oí quedarse en el umbral por otro momento. Luego oí la puerta principal. Luego oí su coche. Luego la casa quedó en silencio. Y el Barolo estaba muy bueno. Y me senté en la mesa de la cocina que había comprado en una venta de patrimonio en Dilworth 3 años antes de conocer a Daniel Haynes. Y cené en la paz particular de alguien que ha sido paciente durante mucho tiempo y que finalmente ha hecho por completo lo que tenía que hacerse. El abogado de Roberta llamó a Deja a la mañana siguiente a las 9:03 a.m. Deja contestó al primer timbre. Fue intencional. Se lo había pedido. El abogado, un hombre llamado Clifton Prudhomme, que se especializaba, según el sitio web de su firma, en protección de activos familiares. Una frase que significa cosas diferentes dependiendo del lado de la disputa en que te encuentres. Aparentemente había sido contratado la noche anterior. Estaba, me dijo Deja después, preparado para una negociación. No estaba preparado para 38 páginas de contabilidad forense. Pidió 2 semanas para revisar la documentación. Deja le dio 10 días. Regresó queriendo discutir ciertas caracterizaciones de la LLC, Haynes Family Properties. Deja le explicó la metodología de Marcus con la paciencia de alguien que había leído cada página 15 veces y podía responder cualquier pregunta sobre cualquier partida de memoria. La fase de descubrimiento duró 6 semanas. El abogado de Daniel, un abogado diferente de una firma más grande que fue contratado después de que Clifton aparentemente comunicara el alcance de lo que enfrentaban, emitió 17 interrogatorios. Deja y yo respondimos cada uno con documentación, cada uno. En marzo, el abogado de Roberta presentó una moción para limitar el alcance de la demanda de distribución equitativa en lo que respectaba a la LLC, argumentando que la propiedad era anterior al matrimonio y, por lo tanto, un bien separado, no sujeto a división. Marcus presentó un informe complementario demostrando que 2 de las mejoras de los inquilinos en la propiedad de Kannapolis, por un total de $3,200 en trabajos realizados en 2022, se habían financiado a través de transferencias de la cuenta marital conjunta. La moción fue denegada. En abril, el equipo de Daniel propuso un acuerdo. Era, como suelen ser estas cosas, ambicioso en su evaluación de lo que yo podría aceptar. Deja envió una contraoferta. Intercambiaron propuestas 2 veces. El acuerdo final se alcanzó un miércoles por la tarde de abril. Estaba en mi oficina cuando Deja llamó. Estaba trabajando en un caso nuevo, una auditoría de un fondo de pensiones para una empresa manufacturera en Concord. Nada glamoroso, exactamente el tipo de cosas que me encantaban. Respondí al segundo timbre. Déjame leyó los números. Los anoté, aunque no lo necesitaba. Recordaba los números. Luego dije, ¿Roberta está incluida? Sí, dijo Deja. Su nombre está en la LLC. Es parte en la divulgación de activos. El acuerdo cubre su exposición. Pensé en el sillón. Pensé en su cuenta. Pensé en una mujer que me había mirado, a una analista financiera forense con 9 años de experiencia encontrando exactamente este tipo de cosas, y había decidido que yo era un recurso para ser administrado. Bien, dije. Hay una cosa más, dijo Deja. Dime. Su abogado pidió como condición del acuerdo que no discutas los hallazgos forenses públicamente. Me quedé en silencio por un momento. Margot, dijo Deja con cuidado. Estoy pensando. Es razonable. Sé que es razonable, dije. Solo quiero pensarlo por un segundo. Lo pensé. Pensé en los 12 años construyendo una reputación profesional que podía hablar por sí misma. Pensé en el informe de Marcus, que se convertiría en parte del expediente judicial de todos modos.
Pensé en el hecho de que no necesitaba decir nada públicamente, porque el documento decía todo lo que necesitaba decirse en un lenguaje más preciso y permanente que cualquier cosa que pudiera poner en una publicación de redes sociales. Diles que sí, dije, con una condición. ¿Qué condición? El sillón, dije, en la sala, tapicería verde. Era mío antes del matrimonio. Quiero que se nombre específicamente en la división de bienes. Hubo una pausa. Margot, dijo Deja, y pude oírla sonreír. Lo convertiré en la prueba A. 6 meses después. Es septiembre ahora. Charlotte en septiembre todavía es cálida. Ese calor sureño particular que se siente ganado porque sabes que no durará. Tengo las ventanas abiertas por las mañanas y tomo mi café de pie, mirando el jardín. La casa es mía. Siempre lo fue. Técnicamente, mi nombre siempre estuvo en la hipoteca. Mi puntaje de crédito siempre fue el que lo hizo posible. Pero ahora es mía de la manera en que las cosas son tuyas, cuando no están sujetas al reclamo de nadie más. Cuando dejas de gestionar una percepción y simplemente empiezas a vivir. Patricia Wynn ajustó mis asignaciones de inversión después del acuerdo. Lo llamó rebalanceo, que es la palabra que usan los asesores financieros cuando lo que quieren decir es, ahora podemos hacer esto correctamente. Mi cuenta de jubilación está haciendo cosas que la hacen escribirme correos electrónicos con muchos signos de exclamación, lo que, viniendo de Patricia, es el equivalente a una ovación de pie. Marcus cerró el archivo y me envió una factura final con una nota escrita a mano. Uno de los paquetes de documentación más limpios con los que he trabajado. MT. Lo enmarqué. Está en mi oficina, junto a mi certificado CFE. Deja y yo cenamos más o menos una vez al mes. Me contó la semana pasada que Clifton Prudhomme, el abogado de Roberta, la había llamado después del acuerdo para decirle, extraoficialmente, que en 20 años de práctica nunca había visto un paquete de divulgación financiera armado con ese nivel de precisión. Ella le dijo que yo tenía 9 años de experiencia encontrando cosas que la gente intentaba ocultar. Él dijo, lo sé, eso es lo que le dije a mi clienta. ¿Y qué dijo ella?, preguntó Deja. Él hizo una pausa. Dijo que debió haber hecho más preguntas. A veces pienso en eso. Pienso en todas las preguntas que no se hicieron. 18 meses de noviazgo y 8 meses de compromiso y Daniel nunca me preguntó cuánto ganaba porque decidió que ya lo sabía. Construyó toda una arquitectura. La cuenta oculta, la LLC, el plan para consolidar mis ingresos en una estructura que controlaba su madre, sobre una suposición que nunca se molestó en verificar. Asumió que yo ganaba menos que él. Asumió que yo era el tipo de mujer que no miraría demasiado de cerca. Asumió que el sillón en la sala era de su familia, antes de siquiera comprobar a quién le pertenecía. Soy una analista financiera forense. Mi trabajo es encontrar dinero que la gente intenta ocultar. Él sabía eso de mí cuando se casó conmigo. Simplemente nunca pensó en aplicárselo a sí mismo. El sillón está en la esquina de mi sala, donde siempre ha estado. La tapicería verde está empezando a mostrar desgaste en el reposabrazos derecho. Tendré que retapizarlo de nuevo en 1 o 2 años. Estoy pensando en un color más oscuro esta vez. Algo como azul marino o quizás un ciruela oscuro. Encontraré la tela en alguna venta de patrimonio. Soy buena encontrando cosas.